Inglés. César. Em, Últimamente hemos ido bastante al cine, Ujú. ¿no? Hemos visto en los últimos 10 días dos películas que nos han gustado mucho. Pero, La primera, Hamnet. No ujú, Hamlet, pero Hamnet. ujú, que por lo visto es el mismo nombre, según el principio de la película. Ah, sí, sí. Yo no tenía ni idea de Ujú. qué iba esa película, ¿ok? Yo tenía alguna idea, Yo no sabía nada del argumento, sabía que era algo de la vida de Shakespeare, ujú, pero ya está. pero te ha gustado. Me gustó mucho. Me sorprende que no supieras. Mm. Es una sorpresa para mí que tú no lo supieras en ese momento, no sabías, porque has trabajado, ¿no? Con la directora. Bueno, sí, Chloe Zhao, que Sí, es la directora, una directora china. creo que se Me... pronuncia Zhao. Ok, O bueno, al menos, no lo digo bien, pero creo que es más Zhao. tú estudiaste chino, así Pues que no es un podcast de chino, es un podcast de español, así que... confío en tu pronunciación. Bueno, No. Chloe, efectivamente, trabajé con ella, ¿Y eh, qué tal? me dirigió, Ujú. pero En su película menos exitosa, no, Los Eternals. bueno, luego hablaremos de esto, estudiante, de mi experiencia siendo dirigido por una directora de cine oscarizada, porque ha ganado el Oscar a mejor directora Ujú. por otra película. Y te prometo que no soy mitómano, no soy una persona que mienta exageradamente. Sí. Quizás estoy exagerando la realidad, pero Podemos hacer un episodio sobre tus mentiras, ¿no? Todas las cosas que dices, podemos recogerlas y dedicar todo un episodio a todas las cosas que dices que has hecho. pero es que no son mentira. El otro día, Rosalía, que es una cantante española, actuó, hizo una performance Creo, en... eh, Déjame hablar. Hizo una performance en Jimmy Fallon, ¿no? mm, Y vi un artículo en internet que ponía Rosalía, la primera artista que hace una performance en Jimmy Fallon. Y yo pensé, es mentira, fui yo el primer español en actuar en Jimmy Fallon. pero no actuaste. Bueno, de nuevo, Estuviste ahí, por lo visto, según lo que dices. de nuevo, mentir y exagerar la realidad son cosas diferentes. Yo no estoy tan seguro. Eso me pareció un episodio de la cultura bastante Claro, interesante. pero a ver, yo lo hago de broma, no me lo creo, Mm, pero mm. luego te cuento por qué hice una performance en el programa de Jimmy Fallon, Pero, porque es verdad, pero sí, vamos a volver al cine, sí, a Hamnet, ¿no? a En Hamnet. concreto. Antes te recordamos, estudiante, que puedes usar los recursos gratuitos en SpanishLanguageCoach.com, la transcripción, traducción, flashcards y un ejercicio de comprensión. Y vale, tú tienes una teoría sobre Hamnet. Es una película donde, esto no es un spoiler, la gente llora mucho en el cine. Pues la gente quiere decir el elenco, eso es, o son los actores, o quieres decir la audiencia, Bueno, nosotros. todo el mundo. Ok. Tanto los actores en Ujú, pantalla, los actores y actrices, como el público que está en la sala de cine, que es el ujú. lugar donde ves las películas. Todo el mundo estaba así. Como con resfriados constantes. Sí, era gracioso al acabar la película. Veías a todo el mundo Sí, limpiándose las lágrimas pues que sí. caían de los Y ojos. como ya hemos hablado, no me gusta nada llorar en público. No me gusta expresar ninguna emoción en público, pero especialmente llorar. Me duele, me hace daño casi a la garganta porque intento reprimir mis llantos. Eso significa como las lágrimas, pero es más fuerte, ¿no? Y intento suprimir Mm. estos sonidos. Y eso provoca un dolor de garganta porque creo que mis músculos están tan tensos Claro.
por eso, porque estoy en la silla, las manos blancas con esfuerzo para que no llore. Mm, Pero en esta película lloré mucho sí, y era imposible no llorar. Y como dices, todo el mundo en el cine lloraba también. sí. Así que me sentía bien, me sentía mejor porque pensé, "Puf, no soy tan patético como vosotros." Porque, no, pero lloraba muchísimo. Eso Sí, era. sí, sí. Yo no me giré en ningún momento para mirarte porque sé que te resulta incómodo. Sí. Entiendo ese dolor de garganta, ese dolor de cuello, lo entiendo, pero Mm. yo no lo experimento desde la adolescencia porque ahora me permito llorar. Ya te dejas llorar. Soy un adulto funcional que llora como cualquier humano, Sí. así que te recomiendo Sí, sí, que sí. llores si te apetece. Así que, pues, sí, pero ¿te ha gustado la película? Me gustó mucho. Me gustó, bueno, la interpretación es increíble, Mm. ¿no? Seguramente la actriz principal gane el Oscar. Jessie Buckley, Gracias. que es Yo, irlandesa. sí. Ah, es irlandesa. Ujú. Ok. Me gusta Increíble. mucho, Sí. mucho como actriz. Nunca he visto uno de sus papeles, quiere decir, uno de sus personajes en las películas que ha grabado, que ha hecho, donde no ha salido súper bien. Mm. Creo que hace todo bien, Sí, 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 sí. Sufres con ella, muchísimo. por ella. Pero es interesante esto, perdón por interrumpirte, Sí. pero es la primera vez quizás que lloro muchísimo, pero no me ha gustado la película. ¿No te gustó? No, no especialmente no. Ok. Creo que su actuación, quiero decir, como Jessie Buckley como actriz, ha sido de lejos la mejor parte de la película y lloré mucho por ella. Pero me presenta la pregunta, y me parece una pregunta interesante. Si una película provoca tanta emoción, ¿es posible que no te guste esa película? ¿Sabes lo que quiero decir? Ujú. Sí. Que normalmente antes de ir a esta película habría dicho, sí, no, no es posible. Quiero decir que si cualquier película que te hace llorar tanto como esta película a mí, yo habría dicho que es necesario que te guste, Ujú, porque si no, no te importaría. ujú. Pero no me ha gustado mucho esta película. Vale. A ver, Espero que sea claro. sí, entiendo el problema Ujú. que tienes con Hamnet. Sí. Eh, yo hace muchos años fui a ver a un cómico al teatro y él explicó que en sus performances, Mm. en sus actuaciones, Mm. él hacía llorar a la gente de emoción Sí. porque él se considera un manipulador de emociones Sí. y también les hace reír. Ujú. Y decía que es infinitamente más complicado hacer reír a alguien Ujú. que hacerles llorar, Ujú. ¿no? Porque puedes utilizar un poco el sentimentalismo Mm. para hacer llorar a alguien. Por ejemplo, con Mm. la televisión española es extremadamente sensacionalista Pues, hasta un punto asqueroso, en mm, mi opinión. Incluso la televisión pública, que debería ser mejor, cuando entrevistan a alguien que ha sufrido una desgracia, como ponen... han perdido toda su familia, Sí, algo así, sí. en un Ponen... fuego Le están entrevistando y ponen una música de Disney. en el fondo, detrás. Mm, Es muy... Lo intentan hacer más ujú. trágico de lo que es. No es necesario añadir música triste. Sí, porque ya sabemos que es Exacto. triste. Pero de hecho, yo me acuerdo de que hablamos de este tema, de esta cosa, porque creo que solo fue cuando yo llegué y Ujú. te dije eso que te diste cuenta, porque antes, porque eres español Mm, y has crecido con esta actitud de producción, no te dabas cuenta de lo extraño que es. Porque cuando yo te dije, esto me parece cruel ujú. casi, me acuerdo de esa conversación. Sí, ¿Te acuerdas? sí, sí, Porque sí. creo que solo cuando vienes de otra cultura donde no pasa eso, Mm, y me pareció de verdad
extrañísimo eso, muy extraño. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que tú dices que no te ha gustado. A mí sí que me ha gustado porque la película te emociona, Mm, incluso sufres, pero no utiliza ciertas técnicas baratas, digamos, para llegarte a sentir esas emociones. Creo que es una mm, combinación de la interpretación, la historia, la mm. música, y en este sentido la música tiene sentido porque es una obra de arte, ¿no? Mm. Es una pieza Sí, sí, audiovisual. que tiene su lugar ahí, Sí, tiene sí, sentido. sí, sí. Y luego, a pesar de que habla de la vida de la mujer Mm, de Shakespeare, sus hijos, en realidad el tema que trata es un tema muy universal sí, y que antes era más frecuente, pues pero ahora existe y en mm, general es algo que todos los humanos vamos a o hemos sufrido o vamos a sí. sufrir, entonces todo el mundo puede conectar con esas Pero experiencias. supongo que ese es forma parte de mi problema, porque es una combinación de cosas muy realistas y comunes con una presentación totalmente irreal. Ujú. Y creo que es manipuladora la película porque te provoca la tristeza con cosas que sabes que van a ser difíciles y que te van a hacer pensar en tu propia familia, Ujú. como el parto. El parto es cuando una mujer da a luz a un niño, Ujú. cuando, como decimos en inglés, no se Cuando, puede decir en inglés, tiene un niño. sí. Tienes que decir, par- pare un niño a un Parir niño. es sacar al niño físicamente del interior del cuerpo Sí. de la mujer. Y claramente en esa época, en esos tiempos, era mucho más difícil un parto que Ujú. ahora. Ahora todavía es muy difícil y muchas mujeres sufren consecuencias. Así que por experiencias de eso en mi propia familia, con gente que amo, ha sido difícil ver eso Ujú. en la pantalla. Pero más que eso, es que estos detalles eran tan horrorosos y tan realistas y difíciles de ver y combinados con los detalles un poco menos realistas. Por ejemplo, el personaje de su hijo perfecto. Ujú. Es como todo eso me pareció un poco menos realista. Así que para mí llegó a ser como una combinación casi falsa diseñada solo para hacerte llorar. Ujú. No me pareció como una emoción real, sino manipuladora Ujú. para mí. Ok, bueno. Pero creo que Jessie Buckley, Sí, increíble. sí, y bueno, a ver, antes hablaba de este cómico que él se definía como manipulador de Mm, emociones. Si quieres despertar una emoción en alguien, tienes que manipular de alguna forma, ¿no? Pero puedes hacerlo de una forma barata o de una forma un poquito más sofisticada. Yo creo Más que, sofisticada esta. que es un poquito más sofisticada, sí. De todos modos, y ya para explicar un poco mi relación con Chloe, que es como la llamo yo, Chloe, Solo nos quedan 5 minutos, César. ¿Serán suficientes? sí que estoy un poco ofendido de que no me haya llamado Mm. para hacer de Shakespeare en esta película. O su hijo de 8 años, Bueno, no, ¿sabes? su hijo no, pero yo podía haber hecho de Shakespeare, sí. No, pero bueno, De hecho, no me gusta el Shakespeare. No me acuerdo de su nombre ahora. Pedro Pascal, ¿no? ¿Estás Pedro Pascal, bromeando? no. Ah, no, No. perdona, Pedro Pascal es el que le gusta a la gente, Sí, 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 que sí. a mí no me gusta ese hombre. O sea, que la Fe- gente dice es muy sexy y tal. pues no sé. Es que este chico es también irlandés. No me acuerdo de su Como nombre Pedro ahora. Pascal. Pero me gusta mucho, pero lo prefiero en otros papeles. Ok. Que lo he visto en Normal People, creo que se llama. Sí. Muy bueno en eso. También en esa película gay sobre un edificio donde solo hay 2 personas Ujú. viviendo allí y él es uno. Él es una de estas personas. Sí. Y creo que
Es que creo que el papel al final de Shakespeare acabó siendo bastante similar al papel que hizo para Normal People, Ujú, donde era un adolescente con cambios de humor. ujú. Así que me parece que quizás debería haberlo hecho de una forma diferente. Bueno, explico. Yo cuando vivíamos en Londres, a veces hacía trabajo de extra en películas, que es un trabajo muy divertido. Entonces estaba allí durante un día o a veces una semana y estaba pues en la escena de algunas Mm, películas como una persona en el fondo que nadie sabe quién es. mm, En la primera película que hice fue una película de Marvel que se llama Los Eternos y fue dirigida por esta mujer, Chloe ujú. Zhao. Y es la única directora que, en mi experiencia, hablaba con los extra. Ah, muy bien. De hecho, Muy simpática. en mi escena fue persona por persona y dijo, hola, soy Chloe, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mm, Nos explicó lo que quería que hiciésemos. A mí, en mi caso, me dijo, pues cómete una tarta, bebe un poco de alcohol, cantas, tal, porque es una escena donde estamos en una escena de cumpleaños. ujú, Es el cumpleaños de Jon Snow, ujú, also known as Kit Harington, que cuando yo fui a la película no sabía quién era, porque no había visto ujú, Game of Thrones. Em, y fue muy agradable que una directora hablase con gente que normalmente, esta expresión es un poco fea, pero en un rodaje los extras son la última mierda. sí. Entonces nadie, o depende de la película, pero nadie tiene mucha atención contigo. Así Ujú. que fue muy maja, fue muy Pues agradable. me alegro. Y luego lo de Jimmy Fallon también es Sí, importante. no, hacemos otro episodio, César. Es suficiente. No aguanto más. Bueno, te puedes Pero ir. No, porque no, 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 no he tenemos prom- pues un hook, un gancho para el futuro, para que vuelvan, para escuchar la historia emocionante de Jimmy Fallon. Y ni siquiera es como no aguanto a Jimmy Fallon de todos modos. ¿Quieres decir Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel? Creo que Fallon. No me gusta nada, así que Bueno, no, 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 nada, no, que no, no tenemos tiempo. en 2011 fui a Nueva York a estudiar inglés. El gobierno español me dio una beca, que es una cantidad de dinero, para aprender idiomas y fui a Nueva York. Y fui al programa de público. Y ese día iba un grupo que se llamaba Caleidoscopio, algo así, en inglés. Y nos dijeron a varias personas del público, de la audiencia, ¿queréis bailar con ellos en el escenario? Y dijimos, sí. Entonces estuve bailando mi performance en el programa de Jimmy Fallon. Y nada, un abrazo. Espero que estés contento.